Nuevamente, saludos cordiales. Vamos a retomar el tema número 2 de este módulo que nos hace énfasis en los avances y desafíos en la implementación de la Ley 348, su articulación con otras normativas y los efectos que hay sobre la violencia contra las mujeres. ¿Mm? Este tema puede parecer tedioso para muchas personas, pero es importante que conozcamos que hay avances normativos vinculados a derechos de las mujeres, ¿no? Ustedes podrán apreciar, por ejemplo, la ley número 18 del órgano electoral plurinacional, tenemos la ley 25 del órgano judicial, la de régimen electoral, donde se incorpora la paridad, por ejemplo, para determinados cargos. Está la ley marco de autonomías que también establece que se tienen que hacer programas para mujeres y las mujeres deberían participar en las sesiones de consejo, por ejemplo, ¿no? Contra el racismo y toda forma de discriminación, la ley 045, que entre otras poblaciones prioriza a las mujeres por ser una de las poblaciones en más alto riesgo de violencia y discriminación. La ley número 243 contra el acoso político, que como sabemos tiene cifras de feminicidio en su interior porque han habido concejalas que han sufrido muchísima violencia de todo tipo, incluso física, y que contamos con un feminicidio de un caso emblemático de la concejala fallecida, Juanita Quispe. Tenemos la ley 263 contra la trata y tráfico de personas que, como hemos visto anteriormente, las mujeres, niñas, niños son las principales víctimas, sobre todo para fines de explotación sexual. Tenemos la ley número 309 que ratifica el convenio 189 de la OIT, llevando el trabajo asalariado del hogar, de las trabajadoras del hogar, hacia un ámbito internacional que habla sobre el trabajo digno, el salario digno para las trabajadoras en el hogar, para las y los trabajadores. Obviamente la ley integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el código niña, niño, adolescente que por conexitud tiene mucho vínculo con la 348, donde también se hace énfasis en la protección especial de esta población. La ley 1173 que se vincula con la 348 porque abre escenarios para viabilizar que en una sola demanda se pueda plantear en una demanda de violencia se pueda plantear ya tenencia, guarda, divorcio, separación, etc. La ley 3545 de reconducción de la reforma agraria, por ejemplo, hace una reivindicación al derecho propietario de las mujeres en tierras originarias, en tierras del área rural, porque eso no estaba considerado así, se le daba al hijo mayor, porque así decía la ley. Pero esta ley habla de una asignación equitativa de tierras a nombre de la mujer, porque ella ha heredado, ¿no? También tenemos la ley de lactancia materna, la gratuidad en las pruebas de ADN que beneficia mucho a mujeres y hombres en materia de violencia y restitución de derechos. Tenemos varios decretos también que tratan de acortar las brechas de violencia, como por ejemplo el derecho de afiliación de niños con apellidos paterno y materno, de los progenitores, ¿no es cierto? Y quien no esté de acuerdo tendrá que demostrar que no es el progenitor, porque la mayoría son varones los que niegan. El decreto supremo 12 de inamovilidad laboral en el sector público referida a mujeres con discapacidad, aunque favorece también a varones con discapacidad, embarazadas, etc. El bono Juana Zurduy, que lo conocemos, el reglamento a la ley de fomento a la lactancia materna, como una reivindicación muy importante con el
permiso que deben contar todas las mujeres para poder llevar a sus niños, niñas, a sus bebés al trabajo y proceder al cuidado a través de la lactancia materna. Prohibición de discriminación en la selección de personal, o sea, prohibidos los abusos de buena presencia, ¿no? Por discriminatorios y porque además cuando ven que una mujer está embarazada suele ser las más de las veces motivo de exclusión de la postulación. Entrega gratuita del certificado de nacimiento y cédula de identidad, el decreto 269, que beneficia altamente a las mujeres porque ellas tenían que hacer un engorroso trámite y costoso a la vez para conseguir este certificado. Además que tenga ambos apellidos en función al interés superior de la niño, ¿no? El decreto 1053 que declara el 25 de noviembre Día Nacional contra la Violencia, haciendo voz del Día Internacional contra la Violencia Sexual a las Mujeres y Niñas y contra la violencia a las mujeres. El decreto 1363 que crea el Comité de Lucha contra toda forma de violencia, el decreto 2480 sobre el subsidio prenatal por la vida, y otros decretos que aprueban distintos planes nacionales, etcétera, que incorporan la lucha contra la violencia a las mujeres y que las más de las veces se han quedado en el papel y que hay que impulsar. A nivel de política pública, que es importante en este punto del diplomado, que sepamos, está la creación del sistema del CIPASE, ¿no? Del sistema de atención, protección contra la violencia, y que estar en el CIPASE significará no tener posibilidad de acceder a ningún cargo público. Por eso es un requisito para servidoras y servidores públicos. A nivel de política pública también se ha formulado el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que ya ha concluido, el Plan Estratégico de Salud Sexual y Reproductiva, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, el de racismo y contra el racismo y toda forma de discriminación, el plan multisectorial contra la trata y tráfico de personas, la creación del Servicio Plurinacional contra el Feminicidio y la Despatriarcalización, el plan de acción contra los feminicidios y la violencia machista. Tenemos esas políticas públicas que hacen más énfasis en la lucha contra la violencia a las mujeres y que hay que considerarlas en el trabajo que realizamos. Es aquí donde deben alimentar los datos que estamos arrojando. Asimismo, tenemos también que ver y vamos a trabajar juntamente con ustedes, sobre todo ustedes, los desafíos en la implementación de la Ley 348, ¿no es cierto? Que tiene que ver, obviamente, con que está sustentado en un sistema patriarcal que arroja formas de violencia machista que perduran y aumentan la gravedad de la violencia contra las mujeres. De ahí tenemos que hay que considerar la posición de las mujeres, hablo de poder, y la condición de las mujeres, es decir, situación, pobreza, exclusión, madres solas, número de hijos, origen rural, urbano, indígena, afro, LGBTI, etc., lesbianas, ¿no? Bien, la segregación del mercado laboral es muy fuerte y persiste a pesar de los avances, y este es un derecho en el que no se puede avanzar sustantivamente, de ahí que las mujeres alimentan más el mercado informal, porque además sigue el tema de la responsabilidad, de comillas, responsabilidad del cuidado de las tareas de cuidado a las mujeres, ¿no? Sobre todo. Entonces, hay también prácticas culturales nocivas, que sería bueno que investiguemos sobre eso. Hay necesidad de institucionalizar el tema, tanto a nivel transversal, pero también a nivel particular en cada instancia donde se viene trabajando,
y jerarquizar la actual instancia que ve violencia contra las mujeres en el Ministerio de Justicia. Estaríamos hablando de muchos más desafíos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el, el sistema judicial, la retardación. Muchas mujeres no son informadas justamente porque no dominan la lectoescritura o no manejan el idioma técnico de los ámbitos judiciales, etc. Y por tanto, eso aumenta a la violencia de las mujeres. Tenemos que mirar nunca los derechos aisladamente, sino es recomendable siempre articularlos, y para eso nos permite, por ejemplo, conocer que la ley de participación social y la participación y control social número 341 han participado algunas mujeres, ¿no?, en su diseño. Algunas también han participado en la gestión de las políticas públicas de prevención, atención y protección, pero eso no está evaluado porque no conocemos su nivel ni su calidad de participación. Luego, los servicios públicos también tienen que prestar atención a este punto. La ley establece la formación de promotoras comunitarias y la conformación de redes de apoyo a mujeres en situación de violencia. De todos modos, también incidimos en que es obligatorio denunciar cualquier hecho de violencia que se conozca. No necesariamente tiene que ser la persona víctima, sino cualquier persona que conozca el hecho, sobre todo si es servidor o servidora pública, está impelida por norma a denunciar estos hechos, ¿no? Porque la omisión puede dar caso incluso a que se llegue al feminicidio. La ley 243 de acoso y violencia política también está relacionada con nuestra ley 348. El acoso y la violencia política, de acuerdo a su ley, implica presión sobre las mujeres en cargos públicos, persecución en muchos casos, hostigamiento, amenazas, a veces violencia física, psicológica, a veces sexual. Estas amenazas, estas presiones, estas formas de violencia son contra mujeres candidatas, contra mujeres ya elegidas como autoridades, mujeres en función pública, política y aún a las familias de estas mujeres, porque las familias son las herramientas que utilizan las y los agresores para hostigar a las mujeres que están en cargos en función pública, para obligarles a firmar, a renunciar, a hacer cosas que no necesariamente están bajo su voluntad. Incluye la sanción a agresiones físicas, que ya tenemos por doble partida, ¿no?, incluida en la 348, psicológicas y sexuales, porque también han habido casos de mujeres en función pública que han vivido estas vejaciones. Con la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación también tenemos esa articulación, porque los derechos son universales, son entendidos así, es decir, pertenecen a todas las personas. Es verdad que hay acciones afirmativas, pero el único fin es equiparar las condiciones en las que se encuentra una población respecto de otra. Ya, por esta vía, entonces, recordamos que el Estado es el principal garante del respeto y cumplimiento de los derechos humanos, ¿no?, de la protección, de la vigencia del disfrute y goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las poblaciones. Sabemos que esta ley habla de la discriminación porque históricamente también han habido poblaciones, no solo mujeres, pero dentro de estas poblaciones, por ejemplo, indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres, etcétera, que han vivido exclusión, restricción, etcétera, en razón a su sexo, a su color, a la edad, al origen, a la cultura, a la religión, o por tener discapacidad u otro. Con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los derechos humanos, los esfuerzos públicos tienen que orientarse hacia la eliminación de estas formas de discriminación porque redundan en violencia. La ley 263 contra la trata y tráfico de personas
es particularmente relacionada con la ley 348, porque también las principales víctimas, como dijimos anteriormente, son mujeres, sobre todo en el fin violencia sexual, es decir, violencia sexual comercial para las niñas, niños menores de edad y violencia sexual para las mujeres mayores de 18. El protocolo de Palermo, que es parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ha traducido la preocupación de que la trata de personas afecta diferenciadamente a las mujeres en el nombre del protocolo, porque se llama Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, enfatizo especialmente mujeres y niños. Uno de los fines de la trata de personas es la explotación sexual. Le sigue la explotación laboral, el tráfico de órganos. En la explotación sexual, las mujeres y niñas son las principales víctimas. De ahí su relación con la ley 348. En cuanto a la ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente, esta debe ser entendida siempre con la mirada de interseccionalidad de género generacional, porque hay un nexo estrecho entre ambas normativas. EGPP.